En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Me refiero a Duncan de Tol. Oye, pero eso no es lo que quedamos de acuerdo, pues, weón. ¿Ah, no? No. ¿Y dónde están los Targaryen? Pero ya andáis hablando pura weá, weón. Cineclub es un podcast patrocinado por... ¡Nada, Leo! ¡Si nadie paga! ¡Pero somos independientes! Cierto, pero puedes regalarnos un café en Buy Me a Coffee, seguirnos y dejarnos comentarios en nuestras redes y puedes recomendarnos a más amantes del cine. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al primer Cineclub de Westeros. Oye, eso faltaba. Donde nos repartimos los mejores filmes. ¿Cómo se veían películas en el medioevo? ¿No? Representaciones teatrales, Claro. itinerantes. Donde nos repartimos los mejores dibujos que representan representaciones teatrales itinerantes. Estáis fracasando mal. Puta la weá, weón. Donde ¿Qué están querés los que te mejores bufones. Ahí sí. Sí, eso sí. Esos somos nosotros. Ya. Yo soy Pablo MC. Me acompaña el conocedor experto para esta sesión de la obra lo tiré a cagar al tiro, de la obra de George. G.R.R. Martin, Don Perushenko. Hola, ¿qué tal? Mira, la verdad es que no soy tan conocedor de la obra del hombre, pero sí del mundo de Westeros. No, porque este weón tiene mucha escritura de ciencia ficción. Ah, claro, sí, pero eso a quién le importa. Eso no tiene tele, así que... No, sí No creo era que tiene una serie Oh, por es ahí. verdad, se hizo una película. Hicieron una película este weón de... ¿Una película ¿El de libro? o la favorita de Cristóbal? El Anderson Malo hizo una película el año pasado de una verdad. historia que hizo, Horrible. se supone que Ya, hizo sí, ahora George me R. acuerdo. Martin. Horrible. La película era mala, creo que la historia era buena. ¿Cuál de los dos Anderson malos? Ah, ya. Weón, no, Pero si y me la gusta voz Wes sedosa, Anderson. La otra voz Wes sedosa que están Anderson. escuchando ahí que está diciendo barbaridades es Don Juan Carlos. Perdón si me gusta Wes Anderson. Era solo una bromita. Ahí pensé que hablando de Paul Thomas. Ah, te cachai. Cállate, el weón que hemos alabado todo el año, weón, que le hemos tirado todas las flores, que lo elegimos en el primer lugar del ranking del año pasado. Weón, tirándole mierda. Oye, volvemos a los experimentos de serie. Cuenta de qué va esto, Pablo, para que se entere la gente y nos siga, porque esto por lo menos van a ser 2 episodios, ¿no? 2 conversaciones, por lo menos. Para nuestros fans asiduos, si es que hay algunos escuchándonos ahora, nosotros ya hemos intentado acompañar series en el pasado. Lo hicimos con Alien. Alien. Con Alien Earth, con mejor o menor éxito, pero acompañamos la serie ahí. También luego lo hicimos con It, Welcome to Derry, que ahí ya cosechamos, a pesar del desacato y la mala onda de algunos compañeros con tertulio ahí, yo creo que estuvo bien y a la gente le gustó. Recibimos buenos comentarios después en esos episodios, como que lo pasaron bien. Así que ahora lo vamos a intentar de nuevo con la nueva serie de El Mundo de Westeros, El Caballero de los Siete Reinos. En este caso, esta serie constará solo de 6 episodios y episodios cortitos de 45 minutos, 30 minutos cada uno. Así que decidimos hacer 2 episodios de acompañamiento, uno para la primera mitad y otro para la segunda mitad. Ya se cumplió el 3er episodio, así que aquí estamos con nuestro análisis detallado al estilo Cineclub. Y en la víspera de la aparición del 4.º episodio. Es el pronóstico. Sí.
Oye. ¿Te ha gustado la serie, Juan Carlos? Quiero preguntarte al A tiro. mí sí me ha gustado la serie y debo confesar que tengo muchas preguntas para ti, Pedro, porque no soy un conocedor del mundo de Westeros, pero aún así siento que la serie puede ser vista por cualquier persona que no esté inmersa a cabalidad en todo este cuento. Y lo que más me ha gustado de la serie es que, bueno, yo vi Game of Thrones, la disfruté harto, pero te digo, sí, no me quedaron ni los personajes, ni la historia, ni como me refiero como a toda ni la geografía, ni los linajes, todas esas cosas las olvidé, ¿ya? De hecho, las últimas 3 temporadas hicieron que lo olvidara por completo. Creo que es culpa de la Entendible. serie que pasara eso. Pero en cambio esta serie me da y bueno, intenté ver ¿cómo se llama? House of the Dragon. La casa del dragón. Vi los 4 primeros episodios y dije, no, esta teleserie de mala muerte no la voy a ver. A mí me gusta la teleserie de Mala Muerte que estás hablando. Sí, no, pero encontré era una historia demasiado básica para Game of Thrones, que era una cuestión monstruosa, muchas familias peleando por un trono, hartas historias, y esto era como para mí, ojo, esto es totalmente personal, era como una historia que la trataron de agrandar mucho. Era menos. Y en cambio esta serie, que es más sencilla, es más mundana, la encontré mucho más atractiva. Sí. Y volví a sentir eso que sentía cuando veía capítulos de Game of Thrones hace muchos años atrás. Así que eso... Te dio ese hormigueo en el estómago que le da al protagonista, claro, en la primera escena, o en las primeras escenas del primer episodio. Oye, es que hay hartas cositas que conversar ahí del humor. El tono es muy distinto, weón. Es una cosa muy distinta. Yo... Bueno, cuando daban Game of Thrones yo me lo tomaba como evento. Así como el domingo, juntarse con gente para verlo, ¿cachai? Esperar el domingo en la noche, seguirlo temporada a temporada, sufrir con lo malo que se iban poniendo la última temporada y media, las últimas 2 temporadas. Las últimas 3 temporadas. Mira, creo que yo sentí que Game of Thrones es la última serie donde todos veíamos lo mismo al mismo tiempo. O sea, todos esperábamos el domingo, veíamos la serie. Era un evento. Y después me pasó algo similar con Succession, pero era mucho menor la cantidad de gente que veía esa serie. O sea, el impacto era menor, pero también tenía esa impresión de que mucha gente estaba viendo lo mismo que yo y lo íbamos a comentar el lunes. Pero me pasó con el gran fenómeno, el último gran fenómeno fue Game of Thrones. Sí, estoy de acuerdo. Los otros fenómenos que han sido más acotados. A mí me pasó con Better Call Saul, que también éramos un pequeño grupo que seguíamos la serie. Pero como dice Pablo, el tono es distinto, es menos solemne, es un poquitín más mundano. Un poquitín, yo diría que un hartonín, porque es otra cosa. Yo creo que tanto Game of Thrones como House of the Dragon comparten de cierta forma la magnanimidad, ¿cómo se dice? No sé. El enfoque gigante de todo el mundo, ¿cachai? La lucha por el poder, por la dinastía, por el trono. Se tratan en un caso de una familia peleando y en otro caso de distintas familias y distintos reyes luchando por el destino del mundo. Y esto no, esto es acompañar a un tipo que no tiene nombre, que no sabemos si es caballero, pero está tratando de encontrar y se encuentra y se cruza con seres de poder, pero el objetivo es completamente distinto. Pero de partida es una historia mucho más mínima. O sea, tenemos dos protagonistas, tenemos un gran protagonista y su acompañante que va a ser su escudero. Lo vamos a conocer en el primer capítulo, pero se trata de ellos, se trata de lo que viven ellos y desde los ojos de ellos. No tenemos otras historias paralelas que se estén contando y que se vayan desarrollando a gran escala, como pasaba en Game of Thrones y como se trató de hacer en House of the Dragon. Yo ahí tengo la primera pregunta, pero para ti. Cuéntame. ¿Hace cuánto tiempo se desarrolló? O sea, ¿cuántos años antes de Game of Thrones fue House of the Dragon? ¿Y cuántos años antes estamos ubicados ahora en esta serie? De Game of Thrones. Lo que pasa es que, mira, no me sé el año exacto. Según Pablo me contó antes que hizo la averiguación, que son como 80.
Pero yo te voy a dar como el dato para que que tengáis no vayas como la mal. referencia. La hija que va a tener Egg, el chiquitito, va a ser la mamá de Daenerys, ¿ya? Ya. Y también de Rhaegar Targaryen, que supuestamente que es el padre biológico de Jon Snow. Spoiler. Entonces, claro, es el abuelo de Daenerys Targaryen, que es la Khaleesi, etc. Y es el bisabuelo de Juan de las Nieves. Ya, ¿Cachai? Para que ¿Esos son cachai. libros o son cosas que ha ido confirmando el autor? No, eso está confirmado Escrito. en toda la información de los libros. Ah, perfecto. Se sabe Es que aparte de tener los libros novelizados, aparte de tener las novelas o las novelescas, como dicen que es este Caballero de los Siete Reinos, porque es una versión más corta. Aparte tiene libros que son como la historia de Westeros o cosas así, donde se dedica a hablar solo de como de cronología o de árboles familiares o cosas por el estilo, al estilo de, por ejemplo, O sea, los apéndices del Silmarillion. Los, O sea, los son libros tienen libros que apéndices. escribe por po. procrastinación. En vez de escribir el final de la huevada, se pone a escribir estas otras cosas. Claro. Sí, no, pero los libros, la saga principal de la canción de Hielo y Fuego, tienen índices donde se podrían sacar casi todas estas informaciones. En este caso en particular, el Caballero de los Siete Reinos se sitúa en el año 209 después de la conquista. Después de la conquista de Aegon el Aegon. Conquistador. Claro. Es cuando llega con los dragones. Sí, es que llegó con los dragones. Y eso es entre 75 y 80 años después de La Casa del Dragón, la serie que está en producción todavía, dependiendo de en qué punto la terminen de la historia. Y más o menos un siglo antes de la historia de Juego de Tronos. Claro, exacto. Esta historia en particular, así como dentro de la cronología grande de la historia de Westeros, está situada dentro, ya transcurría la primera rebelión de los Blackfyre, que son estos bastardos de Targaryen que crearon su propia familia. Seguramente mira, fueron mencionados en si no me equivoco, fue el tercer capítulo en que Egg empieza a cantar una canción contra los traidores, etc. Esos son como fueron los bastardos Targaryen que cambiaron los colores, pusieron un dragón negro con un fondo rojo, o el dragón rojo con el fondo negro. La cuestión es que era al revés. ¿Sí? Que todo es A porque George R. R. Martin le a un gusta esa rey se wea. le ocurrió legitimar a todos sus hijos bastardos y quedó la cagada para adelante. Claro, Y esa es la versión contextualmente, corta. en cuanto a la historia que nos atañe, como que sirve para entender en lo que está el mundo en esta serie en particular, nos encontramos en un punto que no habíamos visto de la dinastía Targaryen, porque en La Casa del Dragón vemos a la dinastía Targaryen en su cumbre, de cuando estaban llenos de dragones, cuando hasta los Targaryen chicos nacían y tenían su dragón chiquitito. Entonces ahí como que con esas peleas de la Casa del Dragón comienza un poco la debacle y comienzan a perder su poderío armamentístico en base a los dragones. Luego en Game of Thrones vemos ya cuando la dinastía Targaryen ya es un recuerdo. Cuando ya fueron derrocados del poder. Claro, fueron derrocados por Robert Baratheon, etcétera, etcétera. En este punto, en El Caballero de los Siete Reinos, estamos en cuando la dinastía Targaryen ya no tiene dragones, ya desaparecieron todos los dragones, ya ha pasado casi una generación desde que no se han visto dragones en Westeros. ¿Y qué le pasó Y a los los Targaryen dragones? están tratando de afirmar su poder como reyes en base a cosas distintas. Por primera vez, históricamente, tienen que enfrentarse a tratar de mantener el poder contra las otras familias sin tener el poderío armamentístico. ¿Y qué le pasó a los dragones? Se murieron en la danza de dragones, Juan Carlos. Se mataron entre ellos. ¿Sí? Claro. Mira tú. En una guerra civil. Si vieras la casa del dragón, estarías cachando cuál es la guerra civil. recuerdo. No, ahora en el Caballero de los Siete Reinos, no quedan dragones. No se han visto dragones en muchos años. Con cuevas se hacen dragones en privado, pero eso es todo. Claro. Grosero. Pero sí, pues. Ahora bien, esta historia, por los personajes y por la perspectiva, no necesita dragones. Necesita todo lo contrario, y yo creo que los showrunners cacharon rápidamente eso. Y esta es una historia bien situada en lo sucio que era el medioevo. ¿Cómo decirlo? Gente escupiendo, gente que hace caca al aire libre,
Como tiene que haber sido, pues, weón, si esa romantización que hay, bueno, en las películas obviamente jamás se muestra cómo sería un baño en esa época, cómo era la higiene, como que no se le da vuelta a eso, pero claramente este es un mundo que ha estado lleno de muchos olores nauseabundos. Sí. Qué bueno que no hay Olorovisión, porque esta serie sería asquerosa, weón. Sí, menos mal que no existe esa weá. En Futurama asqueroso. no había O sea, una wea así. sí, po. El mayordomo de la familia Ashford, como que su gran gracia en esta serie hasta ahora es el escupitajo. Y hasta te hacen transiciones con eso, así como que está en una escena regurgitando el pollo, y después corte y aparece en otro lado escupiendo ahí para... Y el pelo otro escenario. grasiento, eres como Severus Snape, pero que escupe. Ya, otra pregunta que me nace inmediatamente con el tema que estamos tratando, porque creo que es súper importante esta forma de ambientar la serie. Es como fiel al libro, Pedro, como que todo esto es retratado en la ¿sabes novela. qué? Es bastante fiel, de hecho hasta en momentos de diálogo. Por supuesto le tienen que agregar más cosas, ¿cachai? Como por ejemplo toda esta cuestión de en el segundo capítulo cuando pillan a Duncan como espiando a los Targaryen. Pero dentro de todo es súper fiel. Así es como conoce a Egg y así es como después se termina revelando la identidad, ¿cachai? Hacen más énfasis, por ejemplo, que no existe antes con la figura de Lionel Baratheon. Ya, este es un personaje más establecido ahora. Pero yo sí, pregunto porque sí. yo leí el cómic, y fue hace mucho tiempo. No fue recién ni para prepararme para esta serie, ni tampoco para prepararme para esta conversación. Yo había leído el cómic y no leí el libro. Y fue un ejercicio de flojera, ¿no? Pero claramente en un cómic yo creo que no existe el espacio para retratar esto, ¿cachai? Esto de cómo es el mundo, cómo es de sucio, qué cantidad de barro hay, cómo se comporta la gente. No hay tanto espacio, ¿cachai? Y me da la impresión que esto viene de la escritura del autor. No tanto en estas historias en cuanto a la sociedad. Yo te diría que sí en cuanto a la brutalidad. Por ejemplo, las frases que le tira a Duncan de que te voy a pegar un chirlito en la oreja, esa es como es como una frase recurrente que le tira en todas las historias a Egg, ¿cachai? Como la violencia un poquito suave, una microviolencia para educar. Pero la gracia de Duncan siempre es como el caballero o la persona nacida sin recursos, sin el estatus, y como él sí puede representar los verdaderos valores caballerescos. Sí. En contraposición al resto de los caballeros que va conociendo en su camino. Claro. Los libros, para manejar más los datos, los libros a los que se refieren está basado en El Caballero Errante, el primer libro de las aventuras de Duncan Egg, que fue publicado en 1998 y que luego se transcribió, se adaptó a un cómic de Image Comics, a una serie de cómics entre el 2003 y el 2004. Estamos hablando de historias de por lo menos hace 20-25 años. Ya hay escritos tres noveletas sobre la aventura de Duncan Egg, lo que implica que hay para 3 temporadas de esta serie, pero los showrunners ya manifestaron su intención de grabar toda la historia de Egg, o sea, toda la vida de Egg podrían grabarla, y según los trascendidos dicen que George Martin ya le habría dado como los tips, los datos, como los incipientes de qué es lo más importante, por si es que no alcanza a escribir como sabemos que no va a pasar. Ojalá sean los mejores libros tips, para más adelante. Ojalá sean mejores tips que los que dio para el final de Game of Thrones. Mira, esa es Juan una Carlos, interesante yo polémica. estoy estando de acuerdo contigo. Déjame decirte que el momento de Hold the Door creo que es del viejito. Igual fue un momento televisivo importante. Yo creo que todo era del viejito. Todo era del viejito y no le gustó la recepción. Y por eso todo no reloj pudo seguir escribiendo. todo reloj malo marca bien la hora 2 veces al día. Pero sí, estas son historias cortas en todo caso y se leen un ratito.
Son 3, como bien dice Pablo, y decidieron en esta primera temporada adaptar la primera historia, El Caballero Errante, de Hedge Knight. Vamos, ¿de qué se trata la historia? Partamos con lo bueno. ¿Y Sí. ¿De qué se quién trata, es? ¿De Pablo? dónde sale? ¿Por qué es tan Mira, se gracioso? trata que señor Arlan de Pennytree, el hombre con el manguaco más grande de la historia de HBO, Después de Dick Diggler. No sé, Pero es en weón, no HBO. estoy seguro. No me queda claro, Pedro. no, si yo investigué y este era en inches, era el más grande. Este era un caballero errante. Un caballero errante es un caballero que no sirve a ningún señor feudal, sino que va de casa en casa, de ciudad en ciudad, de reino en reino, haciendo tareas para distintos señores. Él tiene como escudero a Dunk, que en ese momento solo se llamaba Dunk. Y que lo conoceremos luego como Duncan el Alto. Arlan de Pennytree muere y Duncan tiene que decidir qué hacer con lo que le dejó. Decidir qué hacer con la educación, ya que él era la única figura paterna que tenía. Duncan es un nacido en Flea Bottom, en los barrios bajos de King's Landing. Y lo único que ha hecho en su vida es básicamente estar para los mandados de Arlan de Pennytree, pues, un escudero. Entonces se ve en esta situación con la armadura, con la espada, con los caballos de ser Arlan, y decide forjar su camino de caballero también, de caballero errante. Oye, yo me percaté en los primeros minutos que Dunk tiene una visión media distorsionada de su mentor. Sí. O no sé Claro si que sí. media, bien distorsionada. Es como más... la imagen que tiene es mucho más buena de lo que realmente es el caballero. Parte diciendo, este weón nunca me pegó a menos que me lo mereciera. Como las imágenes que te muestran son totalmente lo contrario. Weón. Cuando Son buenos dice, esos él flashbacks. siempre quiso que yo fuera caballero, y después muestra al güey así como, ¿me vas a hacer caballero? Y el güey como escupe para el lado, no le contesta. Sí, son buenos esos flashbacks. Aparte son chistosos y creo que igual cuentan una situación. Que, como bien dijo Pablo, antes era solamente Duncan. Y el sobrenombre de El Alto, de Troll, se lo pone él mismo, como para presentarse, como su nueva chapa de caballero. Pero tiene que ver con nunca te muestran el proceso mismo de la ceremonia de caballero. Que eso es una gran omisión de los libros y que muchos han teorizado que en verdad nunca ha sido... Es una mentira, ¿cachai? Y le hacen hincapié en el primer episodio, pues porque cuando llega, o sea, para seguir con el relato, él llega a Fossoway, a Ashford, la casa de los Fossoway, a inscribirse a un torneo de justas, y le preguntan, ¿y tú eres un caballero? Y él, sí, el señor Arlan me hizo caballero. ¿Y tienes testigos? Claro, había un petirrojo, un pajarito ahí que estuvo de testigo. Entonces, la duda está sobre si Dunk es o no es un caballero. Solo está su palabra, y a pesar de que sea alguien que retrata tan bien los valores de caballero como se lo enseñó su maestro, al encontrarse con la realidad de cómo son otros caballeros, todas sus creencias, todo su código moral se va a poner en duda. Sí, en toda la historia va a llegar a eso. Sí, ahí me da buenas ganas de contar cómo termina, pero no. No, porque bueno, hasta la mitad. Estos son los primeros 3 episodios. No, sí, pues. Conoce a Egg, que es el acompañante. Sí. Una Conoce a un niño pelado, chiquitito, cabeza de huevo, como inteligente, insolente. muy claro, muy educado, muy hablador. Sí. Me ha gustado, creo me ha gustado mucho la dinámica de los actores. Creo que la calaron perfecto. Es la base del éxito de la serie, digo yo, Pedro. La dinámica que tienen ellos dos. Entender que la actuación del pendejo es muy buena. Sí. Es muy protagónica. Es muy difícil. Sí. Es muy protagónica. Le sacan el jugo a su personaje. Y el cabro chico tiene un carisma para representar lo que está haciendo que es muy llamativo, ¿cachai? Lleva un contraste muy grande de tener este cabro chico que claramente es muy inteligente, en contraste con lo bruto y torpe que es el protagonista, ¿cachai?
Entonces se arma una dinámica súper rica entre los dos personajes. Yo creo que esa es la clave del éxito. Como decía, a diferencia de las otras series de este mundo, esto está centrado en estos dos personajes. Mucho más básica y simple. Sí, y la química que han ido formando a través de estos 3 primeros episodios ha ido increciendo. En el primer episodio, claro, habían como unas cositas y después vuelve Egg, como que lo persigue, de a poco empiezan a hablar más, pero claro, ahora ya en el tercer episodio ya tienen una dinámica de conversación que se completan las frases, ¿cachai? Que se hacen preguntas que después el mismo Egg se responde, que hay cierto compañerismo, que se piden ayuda, que ha ido creciendo, y ese contrapunto tan bueno que hacen funciona tanto en lo visual, por el evidente diferencia de tamaño, como en lo psicológico. Está súper bien, y evidentemente el motor central de la comedia también de la serie. Sí, eso es algo que esto tiene y que no había en las otras series de Westeros que habíamos visto, que tiene un ritmo de comedia muy interesante. La comedia estaba ausente en las otras series, y acá es agradable tenerla. Ahora, yo creo que no ha dejado, por quién escribe también, por quién escribió la historia y por cómo va a terminar, el tono trágico. Pero sí, los rieles por qué va este tren son bastante más ligeros, digamos, y provocan risa en momentos buenos. Yo creo que la declaración del principio está cuando, en el primer episodio, cuando te empieza a sonar la musiquita de Game of Thrones, empieza a sonar como los violines y un corte, y este weón mandándose ahí, evacuando. Una cagada a los 7 vientos. Claro. Entonces tú decías, ya, nos cagamos lo anterior, esta cuestión es una cosa distinta. Creo que ahí está la declaración de principio. Pero aún así... Y te pone solo un título, te pone solo A Night of the Seven con la letra de Game of Thrones, con la misma fuente de Game of Thrones, pero solo el título, y ya, cortémonos de wea. Y creo que también le resulta que mezcla eso con muchísima violencia. Como si fueran de puros bárbaros que vivían en esa época. No sé si les da esa impresión. O, no sé, pues Lionel Baratheon es un weón que lo único que quiere es tomar, bailar y pelear. Bueno, es que si retomamos la idea de que esta serie va totalmente en sentido contrario de las otras dos series, acá vemos todo el rato como los intereses más mundanos de todos los personajes, pues, no solamente de Dunk y Egg, sino que de todos estos personajes con los que se van cruzando, y esas interacciones son cosas que suceden el día a día. No están tramando en esta serie, no están tramando o elucubrando un plan para derrocar a alguien, no, están viviendo su día a día, están en una fiesta, lo están pasando bien, etcétera. Y esa es una cosa que aterriza la serie de otra forma que no lo habíamos visto antes. Creo que también aprovecha eso para presentar como las diferencias de clase. Hay una intervención en el segundo capítulo cuando Duncan conoce a la Guardia Blanca, que él piensa que uno de los dos guardias blancos también fue pobre, que llegó a hacer eso así, y no como el hijo del dueño del... Y ese es el que lo saca de ese error, así como el comerciante más rico de Westeros. y también está el mismo contexto en que se desarrolla la serie, porque todo está en base o alrededor de un festival de justas, un festival para celebrar los 16 años de la hija de el señor Fossoway. Entonces el ambiente de por sí es festivo. Y si lo pensáis, en las otras dos series tampoco habíamos visto un ambiente festivo de esta manera. Hablaban, por ejemplo, de cuando le regalaron cuando eligieron a Lyanna como la reina de la primavera. O Sansa soñaba con cómo iba a ser cuando a ella le regalaran ese premio y fuera la más linda de todo el festival. Pero aquí por primera vez lo vivimos. Entonces, ese ambiente tan violento de las personas chocando en sus caballos con sus lanzas, pero a la vez de que en las grandes carpas se están haciendo grandes carretes, es porque hay un ambiente de festividad medieval que no conocíamos, que no había sido representado en la otra serie.
Antes siempre era guerra, siempre era disputa, ¿cachai? Esto es otro ritmo, es otro tono. Claro, es como la vida entre comillas en los tiempos de paz. Claro. Y No, en esa lógica que son los Targaryen los que tratan de ver cómo chucha hago feliz a esta gente, porque no es normal tampoco que en una justa de un pueblito no tan importante en que van a celebrar a una niña de 16 años, llegue la mano del rey, po, weón, ¿cachai? Que llegue el segundo hombre más poderoso del reino a celebrar a una niñita que en el libro ni siquiera tiene nombre. Eso es todo porque, claro, están tratando de extender y de mantener su poder político en Westeros. Están tratando de caer en gracia con el pueblo, en realidad. Eso Sí, es básicamente lo que justamente. están tratando de hacer. Y el hecho de que veamos fiestas y después de esa fiesta no va a pasar nada extraordinario. O sea, termina la fiesta y la gente se va a dormir y despierta el otro día y suceden otras cosas como de la vida cotidiana. Eso tampoco lo habíamos visto. O sea, por ejemplo, en Game of Thrones, una fiesta era un preludio a que venía un cagazo, ¿cachai? Claro. Oh, sí, digámoslo así. Me gustó que está bien separado como la visión en la realeza de quienes como que entienden la función que tienen que cumplir y los que creen que es su derecho propio y pueden hacer lo que quieren en base a los títulos nobiliarios que tienen. O sea, Baelor, que es el heredero del trono, es un tipo al parecer razonable, que es el que como que defiende a Duncan y le da la oportunidad de que pueda participar en este torneo de justas. En una gran escena. En una gran escena. Y tiene a su hermano Maekar, que es como un weón, que este weón está puro weando, que vamos a andar perdiendo el tiempo con estos plebeyos, weón. Y creo que es parte de lo que se quiere mostrar también, pues, como de la gente, incluso en la realeza con buen corazón, frente a la gente no tanto así y que aprovecha las diferencias sistémicas que existen. De hecho, yo estaba pensando en ese personaje, en Baelor, que es, a mí me parece, de todos los Targaryen que han representado en estas 3 series del universo, el único Targaryen bueno, básicamente. El único Targaryen que... Porque claro, hay otros buenos que sí querían el bien del pueblo, ponte tú, ¿cachai? Como Rhaegar, que se supone que él era como un príncipe noble. Pero siempre desde encima, siempre mirándolos desde arriba, siempre mirándolos, ¿cachai? Abajo como poca cosa. En cambio, este tipo de verdad parecía interesarse por la gente común, ¿cachai? Se acordaba de que compitió con Arlan. El único que se acordaba, y Don le preguntó como a 4 a 5 señores a ver si alguno le daba la venia, y nadie lo pescó, nadie lo meó, nada. Pero en cambio, él, en la mano del rey, es el que se acuerda, porque de hecho hasta su hermano le pregunta, ¿de verdad te acordáis de un tipo con el que te enfrentaste hace 12 años atrás? Y sí, pues, y se acuerda, ¿cachai? Y se preocupa de esas cosas y tiene ese interés. Entonces, de verdad parece ser el Targaryen que nos ha mostrado ahora, que tiene como un corazón un poco más aterrizado, con los pies más cerca del piso, y coincidentemente, esto no es chiste, obviamente no es coincidencia, es el único Targaryen que hemos visto que no tiene el pelo plateado. De hecho, es un guante de pelo negro. Qué detallazo, Pablo, porque me recuerda a mi época, hace muchos años atrás, leyendo los foros y leyendo las teorías que se crea gente, y ocupaban el pelo negro de Baelor Targaryen como argumento de por qué Jon Snow podía ser Targaryen. De sangre. Claro que sí. Sí. Y esa escena donde al final le da la venia, yo encuentro que está muy, muy bien lograda, porque te representa muy bien la estatura y muy rápido la estatura aspectos real distintos de la monarquía, el hermano, el desdén que tiene, el miedo de Duncan tratando de meterse, de sacar conversación, ¿cachai? Yo creo que está súper bien lograda. Me gustó mucho esa escena, que me parece que es la pivotal del segundo episodio, que ya estamos a esta altura en el segundo episodio. Claro. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Hemos estado un poco sortados, pero da lo mismo. Yo creo que estamos como contándole como el ambiente de la situación. O sea, hasta ahora el conflicto interno que tiene Duncan ha sido cómo consigo los instrumentos, cómo consigo uno poder entrar a este torneo
para mostrar mi valía como caballero, donde después puedo conseguir pega, aliándome con un señor o cualquier otra cosa. Y también lo terrible que es no tener dinero, porque Claro, tiene la que... falta de recursos. Le falta recursos, tiene que casi empeñar todo lo que tiene para poder comprar un casco. Sí, es que ahí hay un hilo súper importante, Peter, porque mira, el hecho de que él sea pobre, no tenga nada, no tiene ningún tipo de recurso, no tiene cómo demostrar que es un caballero, es el motor sobre todo del primer y el segundo episodio, que en el fondo tiene que lograr de alguna forma demostrar que su mentor lo hizo caballero antes de morir, sin ningún sin ningún testigo, ¿ya? Y eso, en el fondo, la única forma que tiene de hacerlo es que alguien recuerde que existió este caballero y él demostrar que él era el escudero de él. Y con eso, podríamos decir que es una tarea sencilla, pero parece que este caballero no lo conocía nadie. Entonces, como que hay varias escenas donde él trata de encontrar a alguna persona que lo ayude en ese sentido, y en el primer episodio es como que es el fracaso que tiene en llegar a ese momento en el que alguien le dice, sí, ya, conozco a tu caballero, y tú sí podrías ser parte de estas justas. Aunque y ahí está el detalle de la historia, muy lindo, que le dice que como no es el hijo de Sir Arlan, tiene que cambiar el escudo. Tiene que cambiar no puede el andar sigil, con tiene que ocupar otro mono en el escudo porque no es el heredero. En esa búsqueda yo encuentro que se entrelazan varias cosas que hemos mencionado, y de forma incluso poética. Sí, es una travesía bien bonita, porque nos encontramos con que, claro, Dunk, como había mencionado Juan Carlos, tiene una visión mucho más idealizada de su maestro. Él opinaba que era lo mejor, que era el objetivo de ser un caballero, porque él le enseñó que el caballero errante era el caballero verdadero. Cuando frente al resto de los señores, como que hay un weón que trabajó para mí, ¿cachai? No, obviamente no me acuerdo de todos los que pelearon para mí, no me acuerdo de esto, no me acuerdo de lo otro. Lo van entrelazando con escenas previas a la muerte de Sir Arlan, donde te muestran que, claro, el tipo se acostaba con campesinas, que le pegaba, que no le trataba bien, etc. Entonces está toda esa diferencia entre la realidad y lo que ve Duncan. Está lo que menciona el Pedro, de que no es el heredero, entonces tiene que tener un símbolo nuevo, y cómo llega a tener ese símbolo nuevo, que es en base a el olmo bajo el que están durmiendo, para que esta chica gigante le pinte estrella fugaz. el escudo nuevo con la estrella fugaz que ven con él. Y también está el concepto mismo del Edge Knight, porque lo traducen a español como caballero errante, pero Edge Knight en inglés se refiere al caballero que duerme bajo un edge, bajo un zócalo, que no duerme bajo techo, no duerme con un techo sobre él. Entonces, el mismo concepto es como de un weón que pasa la penuria y está al 3 y al 4. Yo encuentro que toda esa combinación de esos tres factores como que son lo que determinan los dos primeros episodios, y queda claro con esa última escena del segundo episodio, donde Dunk dice: voy a demostrarles qué es lo que Sir Arlan forjó, ¿cachai? Voy a demostrarle cuál es la semilla de lo que él hizo, y se envalentona finalmente para entrar en la justa. Y en los dos primeros episodios, donde se empieza se arma la relación entre los dos personajes, entre Dunk y Egg, siendo en el primer episodio el momento en que se conocen, y Dunk le da la pasada, como ya, puede ser mi escudero, sin saber nada más del niño. Y en el segundo episodio ya como que se empieza a establecer una relación más sólida. Es súper bonita ese viaje, que lo cuentan súper resumido en dos episodios. ¿Cuánto duran cada episodio? El primero debe durar 40 y el segundo 36. Sí, el primero dura como 45 minutos y el segundo 30 y tanto. Claro, y ahí es donde tenemos como la fortaleza grande
de cómo tenemos el contraste, cómo el Dunk va entendiendo las cosas sin darse cuenta que el que le está presentando el mundo es este personaje chiquitito que tiene una sabiduría que no sabemos de dónde viene. Todavía. Bueno, es la gran revelación. Y es, Pero- es lo que se nos viene en el episodio 3. Po. El episodio Pero yo 3 creo que tiene está un... Pero te voy a decir que, no, que está súper bien hecho, entre comillas, el misterio, porque están todos los elementos para que cualquier persona, aunque no siga la serie, cache el tiro. Sí, po. Como Sí, está te lo Michael van y está- planteando bien. Está buscando a su hijo perdido. No, y la cara de asombro cuando ve los estandartes, el miedo con el que se arranca cuando van llegando los caballeros Targaryen. Bueno, mira, sin ir más allá, cuando recién se conocen, el Dunk le hace varias preguntas a Egg y Egg las responde todas con evasiva o las responde de forma indirecta sin decirle exactamente lo que estaba preguntando Dunk. Y claramente se dice ahí que hay un misterio, o sea que el pasado de ese niño es algo misterioso. Preguntan si su mamá está ahí y responde cualquier otra cosa, ¿cachai? Así que sí, efectivamente es un misterio, pero yo creo que no ocultan de ninguna forma que por ahí va el meollo de todo este asunto. Sí, así es. Y que bueno, va a terminar en el gran momento del tercer episodio, el último que hemos visto. No sé si se dieron cuenta, perdón Pablo, pero no sé si se dieron cuenta que el tercer episodio tiene un poquito un cambio bien importante en la perspectiva de la narración, porque Eso mismo iba a decir. los dos primeros episodios claramente son la perspectiva de Dunk, pero en el tercer episodio abre con la perspectiva de Egg. Sí. Y hacen un cambio Y del- incluso en el y uso de de por la qué cámara tienen para miedo. eso. Pues, weón. Sí, es tremendo. Porque los primeros 2 episodios eran mucho de cámara fija. De un plano que podía tener un traveling, podía tener un movimiento lateral, pero era una cámara que no estaba flotando. ¿Cachai? Que no estaba. No era una cámara al hombro, no era una cámara montada sobre algo. Era generalmente una cámara fija. Y en esta parte, con Egg sacando el caballo y sacando una lanza de quién sabe dónde la consiguió para practicar, porque como que cachó que tenía que practicar para poder ser un escudero y pasarle la lanza a Duncan en las justas como iba a necesitar. Y la cámara lo que hace es seguirlo. Es una cámara como si estuviera puesta en un dron casi o en un cable y sigue los movimientos de Egg mientras está practicando, que es un movimiento hasta que no se había visto en los primeros 2 episodios. Hasta en ese detalle se nota la diferencia en el objetivo, en el punto de vista de la serie. Me gustó mucho. No me he dado cuenta, voy a repasar eso y lo voy a observar, Pablo, me llamó mucho la atención. Yo tengo otra pregunta por Peter, porque aparece un personaje al principio del tercer capítulo que no sé si es importante o no, pero ¿quién es ese caballero que tiene El que le falta un ojo? ¿Por qué el ojo. ¿Por O sea, qué es que digo que no es he revisado. importante? Porque es como un personaje que empatiza con los desvalidos. ¿Eso me da la idea? Yo entendí que era como un guerrero muy, no sé, como violento cuando dice como no, yo sirvo al dios guerrero, que es como la faceta, una de las facetas de los 7 nuevos dioses. Y era como yo, si el dios guerrero necesita que me vuelva loco, yo me vuelvo loco, porque esa era como su fama, así como que podía ser muy violento, muy sagaz en sus batallas y en sus justas. O sea, ya, acá estoy revisando, porque la verdad es que no lo tenía claro, pero va a jugar un rol en la historia. Adelante. Ya, corta, no vamos a hablar nada más de él entonces. No vamos a hablar nada más de él. Dejémoslo ahí, ¿no? Está bien, pues, sí. No, pero sí. Es que tiene razón Juan Carlos antes, que el tono del tercero es mucho más violento, pues si tenéis esa muerte del caballo que es terrible, y ya es como la gente de la realeza que están conscientes de su privilegio, o tal vez no es consciente de su privilegio, es tan abusadora de su posición en la que se encuentra, que puede hacer ese tipo de cosas como tratar de matar el caballo del otro mundo que se está enfrentando, o después ir a machacar los dedos a la titiritera porque no le gustó lo que está representando. Sí, y es brutal, po. Y tú entendís el miedo porque es como que quiere huir de esa familia.
Y ese es, más encima... Ya listo, spoiler revelado. ese más encima es la representación de el gran enemigo, el gran malo de la serie, aparentemente. Pues, como que lo presentan como el gran némesis. Es el weón que va a haber que atacar, que va a haber que destronar. Sí. Targaryen de pelito corto. Oye, a propósito, ya que este es un podcast de cine, ¿cacharon que le iba a hacer un American History X al pobre Duncan? Sí. Oye, pero ya nos fuimos al final del capítulo y pasaron unas cosas muy interesantes antes. Porque mira, La profecía. Peter de 0 a 100, weón, en 3 segundos, weón. Ni los autos de Fórmula 1 van tan rápido, weón. Mira, hay que analizar varias cosas antes de llegar al final. A mí me gustó mucho, por ejemplo, la representación de las justas. Esto de que parece como que estáis viendo un deporte súper emocionante, con gente en el estadio disfrutando a concho, un gol, weón, de una final. Y todo se desmadra y después hay invasión de cancha. Weón, esas representaciones, weón, las cámaras que utilizaron para las justas, los caballos, weón. Los caballos son un lucimiento total acá, weón. Sí. Me impresionó demasiado. Y por lo que estuve leyendo ahora en la tarde, acá hay poco efecto digital y acá hay mucho de ¿cómo se llama? De caballo domesticado, caballo que está muy bien educado para hacer estas cuestiones, weón. Y son tomas increíbles que yo hubiese pensado que eran efectos especiales, weón. Y por otro lado, además, Dunk establece una relación o un vínculo con otro personaje que es la niña esta que le va a pintar el escudo, ¿cachai? Que es la que... Entonces pasan hartas cositas para que no nos saltemos al tiro al final y que además derivan en el final, o sea, son importantes. No, pero se ha ido construyendo con los capítulos la relación con Tansel, como que... Ha ido apareciendo de a poquito, sí. Sí, que Duncan realmente se pone muy torpe con ella. Oye, la cara de ni siquiera quinceañero, yo creo que la cara de pendejo que recién le bajaron los testículos enamorado cuando la ve la primera vez es una locura, así, pero, el mejor momento me parece de actuación del que tiene el momento notable, tiene el momento llama, notable porque se miran a la cara y se ven, es como que la puede ver de frente a la misma altura, no la tienen que mirar para abajo. Sí, entonces es como asombrado de eso, porque de hecho en un momento le dice, como, no, que siempre me han dicho que soy muy alta, no, si tú eres el tamaño perfecto y se tiene que quedar así callado y él lo salva. ¿Para qué? Para darte un besito, con mi hijita. Ese ha sido uno de los momentos de actuación que más me ha gustado de Peter Claffey, que es el actor que hace de Duncan el Alto. Y lo otro que quería mencionar también sobre lo que decía ahí Juan Carlos es que según lo que yo leí es que uno de los intereses de los showrunners es tratar de poner en pantalla las mejores justas posibles. ¿Cachai? Onda, superar lo que hemos visto en grandes películas del estilo, superar lo que... Están quedando increíbles. Lo de Corazón de Caballero, lo del Último Duelo, ¿cachai? Los buenos se ponen en ese estándar, tratar de dar lo mejor posible para demostrar en las justas, porque es uno de los aspectos fundamentales de este libro en particular. Y claro, en este tercer episodio hay esa justa tremenda, pero antes, en el segundo, cuando hacen como la apertura de la fiesta y hacen la guada de noche a la luz de las llamas, es una locura. Es el momento irreal de la cuestión, pero sí. Sí, porque ¿quién chucha va a hacer justas de noche? Me estoy guayando. El día de la callampa, sí. Se supone que esos cascos no veían nada, entonces imagínate con sin luz. Así que ahí bueno, dejan un poco la credulidad, la verosimilitud, pero para dar una escena preciosa en que 5 campeones se enfrentan contra 5 desafiantes al mismo tiempo, yo lo encontré genial, así una factura tremenda, la cagó. Y aquí también se sacan los zapatos en cuanto a lo que tiene que ver con el diseño de producción, porque todo lo que tiene que ver con la ropa, los ropajes de los caballeros, los cascos, las armaduras, cómo están vestidos los caballos, y no solo eso, cómo está vestida la plebe, weón, es... ahí como que volvimos a la producción original de Game of Thrones que tanto nos llamaba la atención, weón. O sea, no sé si acá hay tanta millonada invertida, pero por lo menos fueron y rescataron el guardarropa y bueno, y se sacaron diseños nuevos. Bueno, hay unos cascos preciosos, weón, con forma de dragón, ¿cachai? Y no solamente del
de los caballeros, sino que también unas cuestiones que les colocan a los caballos, weón. No, está en la raja. Y te van dejando como snips, como así como recordatorios de las casas que conociste en las otras series. Pues entonces veía el escudo del weón con el pescado y decía, ese es Tully, ¿cachai? Ese debe ser el abuelo de Lysa, ¿cachai? El weón que se come el pescado crudo, ¿no? Claro, Claro. Te salen los Lannister, te salen los Baratheon, ¿cachai? Van apareciendo todas estas familias que ya conoces y que los fanáticos tienen cerca de su corazón, entonces es fácil de engancharse de todas esas cositas. También Así utilizado. Qué buen casco el del Targaryen. Sí. Ahí se nota que es Ya, príncipe. Pedro, te autorizo a contar la revelación final de estos 3 capítulos. No, pero ese No, Targaryen malo, ¿quién es? Se da vuelta un brasero, se quema todo. No, mentira. No, lo que pasa es que tiene que interceder. Porque, claro, el Tancel, que es la que le pinta el escudo. No, pero a espérate, po, Duncan. hombre. ¿Quién es ese Targaryen, el Targaryen asesino de caballos? El príncipe, el hijo de Maekar, Aerion Targaryen. Aerion Targaryen, Sí, apodado Llama Brillante. claro. Ya está como presentado en el capítulo como el buen que hace trampa en la justa y que es un saco wea. No, Sí. pues, En es como la primera pasada como que le hace el quite, po, se agacha. Po. claro, la primera interacción que tiene con Duncan es como, oye, cuídame el caballo, Sí. por favor. Y me dice, oye, pues yo soy un caballero. Pero bueno, está ya construido, está ya establecido de que Tancel, quien pintó el escudo y a quien siente una atracción, Duncan, también forma parte de como un grupo que hace una representación de teatro con un títere de un dragón, que la gracia es que en la obra que presentan el dragón muere, pues, lo matan con un espadazo en el cuello. Y eso al parecer al príncipe no le anduvo gustando mucho, porque no, estos comunistas no se pueden, no, Empobrecedores. empobrecedores, Pura gente woke que anda matando dragones. quieren puro diferenciarnos, ya no quieren la unidad del rey, no quieren dividirnos. ¿Qué quieren? ¿Quieren que vivamos todos en la pobreza? Blasfemia, dice. Claro. Entonces se mete ahí a detener el show y empieza a castigarla rápidamente rompiéndole los dedos, que es lo peor que le puede hacer alguien que trabaja con sus manos. Y Duncan, enamorado y ahueonado, no haya nada mejor que ir a defenderla como un gran caballero. Y Bajo el llamado de Egg. Egg lo va a buscar. Le dice, ayuda, Claro. le dice, ni siquiera le dice el nombre, ni siquiera le dice quién es. Le está haciendo daño nomás. Claro. Y ahí le pega sus buenos cornetes a nuestro príncipe. Y ahí lo agarran ante varios guardias. Están a punto de hacerle la American X, como les contaba. Y ahí llega Egg a salvar la situación, deteniendo a todos, diciendo: no, yo soy también soy Targaryen, y ponen la wea. Llegó el comandante y mandó parar. Hemos venido a esa parte cuando Donk le dice, cállate tonto, ¿tú crees que te hagan daño? Y el pendejo así, no me van a hacer daño, porque si me hacen daño se las van a ver con mi papá. Se la van a ver con mi papá. Oh. Te voy a acusar con mi papá. Sí. Oye, pero en la escena en que Dunk defiende a esta mina, bueno, ahí se muestra lo bestia que es, porque él, aparte de ser grande, es fortachón, es corpulento, y bueno, no lo puede parar nadie, porque si no llegan los guardias, mata a combo al Targaryen llegan idiota. 3 bueno. guardias en un principio y no son suficientes, tiene No que son llegar suficientes otro, para así pararlo, como claro. que otro cuarto hueón a agarrarlo. Así. O sea, ahí se establece que el weón es un animal, pues, weón. Sí, efectivamente. Lo cual será muy importante para el desarrollo de la trama de la historia. A mí Sí, me Peter. llama mucho la atención también porque este tipo, Aerion Targaryen, que ya dejó la cagada en la justa, porque a razón de que él va y le atraviesa el cuello al caballo de su oponente, queda la cagada en la wea, porque como que toda la gente común dice, no, tramposo, saltan, se meten en el campo, tienen que llegar los
la Guardia Real, los capas blancas a protegerlo, ¿cachai? Tienen que salir ahí, sale un weón con un hacha a darle el último golpe de gracia al caballo para sacarlo de su sufrimiento. Como que se tiene que cancelar la noche, el día de justas, se tiene que cancelar el festival porque a este weón se le ocurrió apuntarle al cuello y hacer trampa en vez de sacar a su caballero. Pero es esa misma noche en que este weón hizo esa desfachatez, ¿cachai? Y que todo el mundo se enojó. Esa misma noche es cuando él decide ir a meterse a la fiesta de los comunes a ver un show teatral, así como que me paso por el pico todo lo que puedan opinar de mí, me paso porque para esto soy realeza. Yo lo encuentro es súper patente de lo que se cree el weón, ¿cachai? Pero lo encuentro una locura. Sí. Aparte creo que el actor tiene esa cara de engreído. Sí, está muy bien. sí, como si estuviera, no sé, como oliendo mierdas. Una característica de la producción de todas estas series de este universo es que las caras son muy representativas de, no sé, si es un weón bonachón, se nota en la cara, si es un weón saco wea, también se nota en la cara, si es un weón así como místico, ¿cachai? Retrospectivo, también se nota, ¿cachai? Como que está muy bien elegido, weón, y no sé dónde va eso. Es una buena elección de casting siempre. Sí, un gran casting. El director de casting. Pero lo han hecho siempre, ¿eh? No es solamente esta serie. Sí, no, yo. Es que es HBO, sí. Es Oye, producción de y lo HBO, otro, se nota. la profecía, weón. Hay una escena de una profecía que se encuentra con una bruja que es súper importante también. Yo, bueno, esa weá la encontré que a lo mejor era un adelanto muy, muy anticipado. Sí, ¿no? yo diría que incluso se pasaron un poco, ¿no? Sí, se pasaron para el Jackson. Se pasaron para el Sid Arlan en el segundo episodio. Para el Penny Tree. Para el Penny Tree, claro. Claro. Se pasaron para la lanza. Bueno, las profecías son algo súper importante en el mundo de Game of Thrones. Sobre todo para la familia Targaryen. Claro. Porque la familia Targaryen como que, bueno, sobre todo lo muestran en la Casa del Dragón, pero de que tienden a tener sueños proféticos, etcétera, claro. O sea, en George R. R. Martin, en la historia de Westeros en general, hay muchas como elementos que transcurren en los sueños que no son solamente profecías, por decirlo más. Hay la mentalidad colectiva, que es la de los árboles blancos, ¿te acordáis? Sí. Si te acordáis del norte. Entre otros, ¿cachai? Está la casa de los Undyne, ¿cómo se llama? De los no muertos, creo que lo pusieron en español. En el otro continente. Claro, los que tomaban el vinito este que les daba poderes psíquicos, etcétera. En los libros están las light candles, que también serían como una forma de proyectar tu conciencia. La idea de eso de proyectar la conciencia es una cuestión que igual le ha dado mucho vuelta a las historias de George R. R. Martin. Y no es menos importante en esta historia porque Egg va a ser como un personaje que se va a ver efecto también de este tipo de maldición de las profecías y de lo que él va a querer hacer. Y claro, básicamente lo que te dicen ahí es te adelantan cómo va a ser su último respiro. Sí, es que conectándolo, Peter, con lo que dijiste al principio, que probablemente no lo dijiste, ya ni me acuerdo, que querían hacer serie, seguir con esto, o lo dijiste tú. Yo lo dije. Pablo lo dijo. Que querían seguir contando historia y querían seguir contando la historia de este personaje, por lo tanto, creo que la revelación es demasiado anticipada, pensando en que es el final de la historia que está planificada a mucho tiempo. Como, no sé, realmente se pasaron. Yo solo lo justifico como un regalito para los fans, porque no sé siquiera si aparece tan claramente esa profecía en el libro. No, de hecho no, es un gran misterio. O sea, ¿se sabe las circunstancias de la muerte y qué es lo que buscaba? No, pero aparece como la bruja que le dice esto a Don Quijote en el libro. ¿Sabes qué? Yo recuerdo que no creo que no aparece. A mí me da la impresión de que tampoco aparece. Yo no he leído el libro así, pero he visto horas y horas y horas de video. Probablemente más horas de video de lo que me habría demorado leer el libro.
Y Seguramente ese libro es cortito. sí, y no recuerdo que se encuentren con una... Porque esto era muy como en la onda, por ejemplo, de la profecía que le hicieron a Cersei. ¿Cachai? Era muy sí. en la onda de... Aunque claro, lo de Cersei aparece en los libros. La claro, Maggie the Frog. era muy en la onda de el Valonqar, de que te va a matar con las cosas doradas, etcétera, etcétera. Era muy en ese estilo. Pero... como que a mí esa impresión me da, como que trataron de darle un dulcecito a los fans más acérrimos de la weá, como, ya, sí, mira, vamos a contarte qué es lo último, que es el final de esto, para que sepas qué es lo que va a pasar. Pero sí, si logran hacer su plan de seguir la historia de Egg durante toda su vida, cuando ya deja de ser este pelado y pasa a ser un príncipe y termina siendo, spoiler alert, el rey de Westeros, ¿cachai? Etcétera, etcétera, serían años y años y años de producciones, porque estamos hablando quizás de 10 años más, de 8 temporadas más en el futuro. Cachín. Sí, pues, weón. Esta vaca la van a ordeñar hasta que esté exhausta, hasta ya no más hay allá más. de que esté enterrado bajo 8 metros de tierra el George. Sí. Sí. Oye, y en resumidas Pobrecito cuentas, George. ¿nos está gustando la serie? Me está encantando. Me está encantando buenísimo. Yo me gusta mucho más que La Casa del Dragón. Mucho más. Yo no soy como un hater de La Casa del Dragón. Igual la veo, igual la sigo, igual lo paso bien. Más la primera temporada que la segunda, sí. Pero esta, creo, como hemos comentado, le da un aire fresco que era muy necesario a este universo, ¿cachai? Necesitábamos que hubiera una historia de Westeros que no se tomara tan en serio, ¿cachai? Que se diera tiempo para huear, que se diera tiempo para tener las cosas con más calma, con una liviandad, y se siente muy bien y te reencanta de cierta forma con esta mitología, porque de verdad con tanta seriedad, con tanta guerra, está un poco agotado el tema, ¿cachai? Como que comiendo siempre lo mismo te aburrían, y aquí este plato son sabores nuevos para una historia de la que hay una fanaticada tremenda en todo el mundo. Así que sí, me está gustando mucho. ¿No, Nada más Peter? que agregar. Yo estoy. O sea, a mí me gusta todo en verdad. Todo. Ya. Sí, no, Pero, a mí me pero parece concuerdo con el argumento. Sí, creo que también era necesario agarrar otra perspectiva. Y estas historias están perfectas para eso. A mí me gustan las 3 historias de Duncan Egg, así que le tengo mucha fe a todo. Ya, vamos a ver a dónde Yo- llegamos. A mí lo que me está gustando la serie es que es una serie como para gente como yo, que en realidad no está tan inmersa y se puede entrar en cualquier momento en la historia de Westeros. Y no importa si te conoces el linaje y sabes de quién es hijo, para dónde va su historia, los personajes secundarios que te van presentando, porque finalmente tiene otras cosas muy relevantes dentro de lo que están contando. Y claramente, si eres fanático de este mundo, también te va a encantar. Y se entiende que cuando aparece algo que es muy relevante, dice, uy, ahí hay algo importante. Y si lo querías investigar, lo investigás y te sumáis al juego, si no, da lo mismo. Y lo que dije al principio, me ha encantado la dinámica entre los dos personajes principales, entre Dunk y Egg. Sobre todo en el niño. Creo que el niño está haciendo una actuación, le están sacando un brillo, le están sacando mucho brillo a su pelada. Ese niño se llama Dexter Sol Ansel, que hace de Egg. Y sí, es un brillante, efectivamente. Así que como que no tengo miedo esta vez de que en el final de la serie la vayan a cagar. Sobre todo porque ya está escrita. No están inventando sobre la marcha. No van a sacar una weá de la raja como un alien como mascota. Y eso. No, estoy contento. No, el final me encanta esta historia. Bueno, lo conversaremos el próximo episodio. Yo solo unas cositas que agregar, unas cositas que se me quedaron en el tintero. Encuentro bacán el diseño de los guardias reales. Al fin son blancos como tenían que ser y como no lo habían mostrado en en la otra serie. Al fin son White Cloaks. Eso es lo primero. Lo segundo es que Duncan, me encanta que el personaje de Duncan en alto, porque es un personaje que
lo veníamos viendo desde Brian of Tarth, como que la historia de Brian of Tarth ya te hablaban de que tenía relación con Don el Alto y es bacán verlo por fin en pantalla. Y lo tercero, y más importante para nosotros mismos, es que el próximo episodio, el cuarto episodio, no se va a estrenar el domingo, sino que por el Supertazón se va a estrenar este viernes. El mismo próximo día en que están viernes. escuchando este episodio. El próximo viernes 6, que es seguramente el día que vamos a cargar este episodio. Sí. Entonces, para que ojalá le pongan Para play y lo calentar escuchen, se motores. preparen para el nuevo episodio 4 de El Caballero de los Siete Reinos y esperen unas semanitas para que desmenucemos los últimos 3 episodios y el final de esta serie. Me parece. Nos veremos pronto. Entonces. Pronto nos vemos. Eso es todo. Ta, na, 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 na. Puta, no puedo colocar esa música para final porque si no el ataque del copyright es heavy. Ah, pero esa está basada en una película como de una canción de los 50 que podemos poner. Te la voy a buscar. Mira Ya. qué ñoño. Ya, chao. Ya, y bueno, con tu referencia cinematográfica, Peter, me dieron ganas de ver American History X. Sí, la voy a ir a ver al toque. Ya. Nos No, vemos. aparte acuerdo los tiempos. Vamos Para a prepararse dormir tranquilito. para los próximos 4. No. Ya, váyanse a la chucha. Chao nomás. Ya.